Distinguidas damas y caballeros, abogados, amigas y amigos que nos honran con su presencia en esta tarde, en el marco de la celebración del Día del Abogado, el Colegio de Abogados de Minatitlán, que preside nuestro amigo José Luis Blas Cortés. Continuamos con estas conferencias que hemos venido realizando, y el día de hoy también nos sentimos muy halagados con la visita del ponente de esta tarde. Sin mayor preámbulo me voy a permitir una síntesis muy apretada de su currículum, pero autorizado por el doctor en esos términos. Mario Fabio Casarín León es doctor en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, catedrático de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Amparo de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, catedrático de posgrado en las Universidades Nacional Autónoma de México, Veracruzana, de Jalapa y la Cristóbal Colón. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, conferencista invitado en diversas instituciones educativas públicas y privadas, nacionales y extranjeras, así como entidades gubernamentales, federales, estatales y municipales. Cuenta con obra escrita, La Facultad Reglamentaria, publicada por Editorial Porrúa en coedición con la Universidad Veracruzana. Ha participado como autor y coordinador en libros colectivos, así como articulista en revistas especializadas sobre temas de derecho constitucional, procesal constitucional, derecho administrativo, amparo y derecho electoral. Ha recibido distinciones a nivel nacional e internacional por sus méritos académicos y de investigación jurídica. En 2006 a la fecha se desempeña o funge como director de la Facultad de Derecho de la propia Universidad Veracruzana, con sede en la ciudad de Jalapa, Veracruz. A nombre del Colegio de Abogados, reitero, presidido por el licenciado José Luis Blas Cortés, me permito leer las siguientes palabras. El Colegio de Abogados de Minatitlán, Veracruz, AC, manifiesta su apoyo incondicional al doctor Mario Fabio Casarín León para ocupar el cargo de rector de la máxima casa de estudios de la Universidad Veracruzana de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Los abogados de la zona sur tenemos plena confianza con el doctor Casarín León para ocupar dicho cargo, porque sabemos de su trayectoria académica, su preparación profesional, además como director de la Facultad de Derecho de la propia universidad, ha desempeñado una excelente labor, por lo que consideramos que hará de nuestra casa de estudios una de las mejores a nivel nacional, impulsando el desarrollo intelectual y profesional de sus estudiantes y profesorado, proporcionando una base para el crecimiento del Estado de Veracruz. Es cuanto el Colegio de Abogados manifiesta al respecto de que el doctor Mario Fabio Casarín León es candidato a rector de la Universidad Veracruzana. Doctor, sin mayor preámbulo, tiene usted el uso de la palabra para que esta tarde nos ilustre con este tema de aspectos relevantes de la nueva ley de amparo. Bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación. Quiero igualmente dar mi agradecimiento al Colegio de Abogados de Minatitlán, en particular a su presidente, el licenciado José Luis Blas Cortés, y por supuesto agradecer este inmerecido pronunciamiento que se ha manifestado en torno a la aspiración que a partir del 4 de julio del presente año su servidor ha formalizado
ante las instancias de la Universidad Veracruzana para contender en el próximo periodo de la rectoría. La mejor forma, me parece, de aspirar a dirigir una institución de educación superior es llevar en los hechos y en las actividades que realizamos la congruencia y el compromiso de generar actividades de difusión del conocimiento, y en este caso el conocimiento jurídico, que es lo que voy a hacer el día de hoy con todos ustedes. Es decir, la aspiración se funda en todo esto que realizamos todos los días y que me parece que es una actividad en donde deben de concurrir todos los actores, ¿verdad?, para enterarnos, para reflexionar, para intercambiar ideas en torno a los temas más importantes, al menos en la materia legal, por la cual estamos transitando y que en su gran mayoría se reconduce pues a un tema, vamos a decirlo, tantas veces traído a colación, tantas veces señalado en el discurso, pero con grandes retos y expectativas que cubrir, que es el tema de los derechos humanos y su protección efectiva. Hace 2 años, en junio concretamente, se da la reforma constitucional mediante la cual, desde un punto de vista dual o paralelo, se reforma las disposiciones de la Ley Suprema en 2 importantes materias que tienen una importante implicación. La reforma en derechos humanos el día 10 de junio de 2011 y la reforma en materia de amparo el día 6 de junio también del año 2011. ¿Cuáles son los antecedentes inmediatos que generan el cambio constitucional establecido en nuestro país y que es necesario tenerlos como referencia para efecto de lo que vamos a construir en los siguientes tiempos? México venía de un debate en el cual ya aproximadamente hace 10 años se habían marcado con mucha puntualidad, con mucha pulcritud, cuáles eran las deficiencias, cuáles eran los elementos obsoletos o de rezago normativo que tenían instituciones tan emblemáticas como la propia institución del amparo en la defensa y tutela efectiva de los derechos humanos. Obviamente, esta discusión que inició hace bastante tiempo no pudo cristalizar sino hasta, decía yo, junio de 2011 y de manera más puntual el 2 de abril de 2013, que es cuando se expide, se publica la nueva Ley de Amparo reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución. Como todos sabemos, México en este contexto llega tarde a la discusión de los derechos humanos y no llega precisamente por un acto de voluntad o por un acto de consenso político. Llega a dar la reforma por el contexto y las circunstancias que de una manera cada vez más insistente se venían generando en el contexto internacional, en el cual se afirmaba categóricamente que nuestro país era un sistemático violador de derechos humanos y que por virtud de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente aquella en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, llegó a evidenciar la necesidad de transformar nuestro sistema jurídico, de eficientar mediante el amparo la tutela de los derechos humanos. Entonces no es casualidad que se hayan presentado esta serie de situaciones en el contexto internacional y las cuales dieron por resultado que en nuestro país se dieran estas grandes reformas del año 2011 y que en una apreciación muchísimo más amplia tuvieron como consecuencia, tuvieron como resultado el que transitáramos hacia lo que yo denomino un cambio de paradigma en el ámbito del derecho. Y un cambio de paradigma que no solamente se reconduce a cambiar una palabra por otra o se conduce a crear instancias de manera reflexiva, sino que abre la posibilidad ahora ya de que los ciudadanos, y en particular los abogados, tengan mayores y mejores elementos para exigir, para implementar pretensiones específicas de los tribunales en aras de proteger los derechos humanos. Y cuando hablo de derechos humanos, debemos de tomar en consideración
que ahora el sistema jurídico mexicano ha tenido ya como referente interno este movimiento universal que inicia con la Carta de Naciones Unidas de 1948 y que se complementa con distintos instrumentos internacionales, entre ellos el Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, en donde de una manera literal, con palabras llanas, podremos afirmar que la reforma de 2011 de 10 de junio incorpora a nuestro sistema jurídico el denominado Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Que aquellas tradicionales prerrogativas de las cuales gozaba el ciudadano o el gobernado en México, encontrándose establecidas en el título primero de la Constitución, mal llamado de las garantías individuales, esos 29 artículos en donde observamos una serie de libertades básicas de los ciudadanos, el día de hoy quedan de alguna forma superadas bajo un nuevo paradigma en donde no tan solo se van a recoger o se van a consagrar esos derechos del título primero, sino que ahora los derechos humanos de fuente constitucional van a ser, en este caso, incrementados con los derechos humanos de fuente internacional establecidos en pactos, tratados, convenciones, declaraciones en las cuales nuestro país, por supuesto, es signatario o forma parte. Y esto es un cambio radical en la teoría jurídica del derecho mexicano, porque el día de hoy los derechos humanos no nada más van a ser una referencia, ¿verdad?, solamente semántica, una referencia solamente gramatical o letrista, sino que ahora los derechos humanos pueden ser susceptibles de invocarse bajo cualquier elemento en donde el poder público o ciertos poderes privados, como vamos a ver, los pueden afectar. Valdrá la posibilidad de interponer mediante el amparo, ¿verdad?, un mecanismo que intenta ser efectivo, que intenta ser simple, que intenta ser rápido, para que se pueda proteger adecuadamente el derecho o los derechos conculcados o que estén a punto de violentarse. Con esto les quiero decir que vamos dando pasos cualitativamente importantes con relación a entender la naturaleza y la forma de aplicarse en el ordenamiento de los derechos humanos. Seguramente las personas que estudiaron en la Facultad de Derecho, que estén estudiando, aprendieron junto con su servidor la famosa pirámide de Kelsen y aprendimos que el orden jurídico es un sistema escalonado de normas. Bueno, eso se dice desde el punto de vista de una teoría del derecho formal o una teoría del derecho positivista. Con la perspectiva de los derechos humanos, el tema de la jerarquía normativa queda absolutamente eliminado, en el sentido de que ahora el tema de los derechos humanos no será un tema de jerarquía, sino de aplicación preferente. ¿Qué quiero decir? Que a la Constitución consagrar en el artículo primero a los derechos humanos de fuente constitucional y a los derechos humanos de fuente internacional en el mismo rango jerárquico, lo que nosotros tendremos que aplicar por principio hermenéutico o de interpretación será aquella norma, aquella disposición que en el caso concreto favorezca la protección más amplia de la persona en función de un principio también consagrado en la Constitución en el artículo primero, que en su etapa original se llamó el principio pro homine y que ahora queda plasmado en la Constitución como el principio pro persona. Es decir, la aplicación del precepto jurídico que favorezca la protección más amplia o la interpretación más extensiva para favorecer la tutela de ese derecho que se encuentra, en este caso, vulnerándose y que es necesario, por supuesto, restablecer. Entonces ahora, el tema de los derechos humanos no es un tema de jerarquía, sino es un tema de aplicación preferente. Dentro de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, ¿qué cosa es el bloque de constitucionalidad? Este conjunto de normas que pueden estar en la Constitución, que pueden estar en los tratados, que pueden estar en las leyes secundarias, pero que todas por su contenido tienen una significación directa y específicamente enfocada a la consagración de derechos humanos. Todo este bloque de constitucionalidad va a constituir ahora
el material para que el juez, para que el aplicador del derecho seleccione dentro de este conjunto de disposiciones aquella que favorezca la tutela más amplia del derecho mediante el principio de aplicación preferente, y no ya establecer un tema de jerarquía normativa diciendo que los derechos humanos de fuente constitucional son mayores o menores en jerarquía que los derechos humanos de fuente internacional o los derechos humanos de fuente legal. Esto es importante porque en el caso de la protección más efectiva de los derechos no tiene ningún sentido reconocernos a discusiones en las cuales los derechos humanos no se consagran de tal o cual forma porque la Constitución no lo llega a contemplar. Este esquema de discusión, esta disputa doctrinal, me parece que ha quedado adecuadamente superada bajo el esquema de que los derechos humanos van a regirse ahora por principios no de jerarquía normativa, porque ya la tienen todos, están en el máximo nivel jerárquico, sino mediante el principio de aplicación preferente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué norma de la Constitución, qué norma de los tratados favorece la protección o tutela más amplia de la persona? El segundo elemento que quiero tener a colación, derivado de la reforma constitucional y de la expedición de la nueva ley de amparo, es que de manera, vamos a decirlo así, general, se llega a hablar el día de hoy de una nueva legitimación en el ámbito del amparo. Es decir, estamos ante la presencia el día de hoy de una situación mediante la cual el amparo, de partir en su concepción decimonónica y en la del siglo XX de una idea formal, técnica, abstracta, se ha convertido ahora, mediante las figuras o instituciones que contienen la nueva ley y la reforma, en un instrumento que pretende adaptarse a las circunstancias, problemas o necesidades que vivimos los ciudadanos en el siglo XXI. Seguramente muchos de los que están aquí, que han llegado a litigar o a llevar asuntos en materia de amparo, han llegado a advertir que el juicio de garantías, como se le llama, antes de la reforma podría ser acusado de una enorme cantidad de deficiencias, entre ellas el tema que tiene que ver con la legitimación, es decir, para poder abrir la puerta o la llave maestra del amparo se requería satisfacer un principio de origen, un principio que en los inicios de la jurisdicción de amparo tendría que tener una identificación con aquello que la doctrina llama el interés jurídico. Es decir, para poder ir al amparo necesitamos acreditar el interés jurídico. ¿Y qué cosa es el interés jurídico? Bueno, el interés jurídico básicamente tiene una relación con la afectación a la titularidad de un derecho subjetivo. Los derechos subjetivos que todos conocimos y que se encuentran consagrados en las obras clásicas de los distinguidos constitucionalistas, pienso en este momento al maestro Ignacio Burgoa, con las clásicas garantías de libertad, igualdad, seguridad o propiedad, en donde bastaba y sobraba que una autoridad vulnerase de manera personal y directa ese derecho para que nosotros inmediatamente tuviésemos la expectativa de ir mediante la justicia de amparo a la reparación o reintegración de ese derecho. Los derechos humanos, al igual que la sociedad, han llegado a evolucionar, a lo mejor de manera paralela. Los fenómenos sociales, culturales, políticos, económicos que estuvieron en el siglo XIX y parte del XX, seguramente no son los mismos que estamos viviendo ahora en el siglo XXI, más aparte los fenómenos de carácter científico y tecnológico. ¿Qué cosa exige esto? Pues que esos derechos tradicionales, tutelados tradicionalmente mediante el amparo, van generando en este caso una mayor dinámica en donde empiezan a emerger otros nuevos derechos y que todo mundo seguramente ha leído, ha llegado a reflexionar que la doctrina los ha ido catalogando en generaciones. La primera generación de los derechos, identificados con los derechos civiles y políticos; la segunda generación de derechos, identificada con los derechos económicos, sociales y culturales; la tercera generación de derechos, identificada con los derechos de solidaridad; y la cuarta generación, de la cual hablan algunos autores, identificada con los derechos derivados de los avances científicos y tecnológicos. ¿Qué pasa
que en el diseño clásico tradicional del amparo, tal parece que su funcionamiento, tal parece que su eficacia, tal parece que su razón de ser solamente era atender a los derechos de primera generación. ¿Por qué? Porque en el caso de los derechos de segunda generación, como eran los derechos de incidencia económica, social y cultural, siempre en nuestro país se llegaron a abrazar como bandera de un régimen revolucionario, mas no quiso decir que en la práctica o en los hechos esos derechos se fueran a concretar desde el punto de vista material, y mucho menos que mediante el amparo se pudiesen hacer exigibles cierto tipo de prestaciones, en este caso reconducidas a los derechos sociales, para que un juez pudiese exigirle a la administración pública, por ejemplo, que garantizase temas como el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho al empleo y otros derechos que, no obstante estar en la Constitución, hasta antes de la reforma constitucional en derechos humanos y amparo, era impensable que pudiésemos exigirlos por la vía judicial. Quiere decir que el día de hoy podemos nosotros implementar o instaurar demandas de amparo para poder reclamar y exigir esos derechos. Me parece que sí, pero bajo diferentes esquemas argumentativos de los cuales me voy a ocupar después. Entonces, ahora el concepto de interés jurídico, ese principio de existencia de agravio personal y directo que requeríamos para acceder a la justicia de amparo, había quedado totalmente rebasado, y el resultado en los hechos era de que del 100% de demandas interpuestas en la vía de amparo, prácticamente amparos concedidos o negados rondaban alrededor del 30%, y todo un 70%, que es una cantidad monumental, una cantidad escandalosa, siempre tenía como resultado autos o resoluciones interlocutorias de sobreseimiento, muchas veces por no acreditar el interés jurídico. ¿Qué sucedía? Que el juez, a la hora de advertir que no se acreditaba la existencia de agravio personal y directo, lo que hacía es dar por terminado, en este caso anticipadamente, el juicio, sin entrar al fondo del mismo, por no acreditar ese importante objeto de legitimación, que era la puerta, por supuesto, para acceder al amparo. ¿Qué cosa trae la reforma? ¿Qué cosa es lo que llega a consagrar? Bueno, el artículo 107 de la Constitución habla ahora de un término que se considera intermedio entre lo que se conoce como el interés simple y lo que se conoce como el interés jurídico, que es el interés legítimo. El interés legítimo es una especie, vamos a decirlo, de pretensión que va a tener razón de ser, que se va a poder justificar, fíjense bien, en una afectación o en una lesión a la esfera jurídica de un sujeto, y por esfera jurídica no me refiero solamente a un derecho, pueden ser varios, por la particular posición que en ese momento tiene el sujeto, es decir, condiciones de tiempo, modo y lugar, frente al acto de autoridad o frente al ordenamiento jurídico. Vuelvo a repetir, el interés legítimo es un interés intermedio entre el interés jurídico, agravio personal y directo, y el interés simple, y se va a concretar o a materializar cuando exista vulneración o afectación a la esfera jurídica de un sujeto, esfera jurídica no traducida en solamente afectar un derecho, sino pueden ser varios, y que esa afectación se produzca en virtud de la particular posición que en ese momento tiene el sujeto o el grupo de sujetos frente al acto de autoridad o frente al orden jurídico. Este interés legítimo, por supuesto, se ha considerado como una manera de ampliar el espectro o el ámbito de tutela del amparo, y abre la puerta para que determinados intereses, para que determinados derechos, incluso denominados de segunda, tercera y cuarta generación, llamados algunas veces transubjetivos o intersubjetivos, puedan tener una protección tan eficaz, tan efectiva, como si se tratara de derechos de naturaleza individual. A través del concepto de interés legítimo que consagra la nueva ley de amparo y la reforma constitucional, se abre la posibilidad para interponer lo que se conoce en la doctrina como el amparo colectivo,
es decir, un amparo que va a permitir que un grupo de sujetos o de personas, a lo mejor que no tienen una corporeidad institucionalizada, puedan, por esa circunstancia de tiempo, modo y lugar, verse amenazados o verse afectados en su esfera de derechos frente a los actos del poder público o incluso, como lo vamos a ver, frente a los actos de determinados poderes o sujetos privados. Esto es importante porque entonces aquí lo que tenemos es que los derechos de segunda, tercera y cuarta generación no van a ser tutelados o protegidos efectivamente vía interés jurídico como se exigía antes, sino vía interés legítimo. ¿Y cuáles son los ejemplos que yo puedo poner de derechos o intereses que se pueden proteger por la vía del interés legítimo? Bueno, pongamos en este caso los temas ambientales, los temas urbanísticos, los temas del derecho del consumo, los temas del patrimonio natural, histórico y cultural, en los cuales el interés para defender esas prerrogativas no solamente incumbe en un sujeto en particular, sino a una multiplicidad de sujetos que tienen interés, repito, tienen la pretensión de que el acto de autoridad se suspenda, de que el acto de autoridad no se ejecute o incluso de que puedan ser resarcidos en la esfera jurídica vulnerable. Esto es importante mencionarlo porque entonces los derechos de segunda, tercera y cuarta generación debieron haber evolucionado con su instrumento de tutela, en este caso que es el amparo, pero no es sino hasta el año 2011 en la Constitución y hasta el año 2013 cuando se abre la posibilidad de que vía interés legítimo podamos nosotros deducir, podamos nosotros impugnar o controvertir actos de la autoridad o de poderes privados que vulnere nuestra esfera de derechos. No ha habido algo mejor que esquematizar o ejemplificar todo lo que les estoy diciendo. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hablamos de los temas ambientales? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando en un lugar, en una zona urbana, vamos a ponerlo así, se pretende instalar una empresa, ¿verdad?, dedicada a la generación de actividades específicas, pero que por el objeto al cual se va a dedicar puede y de hecho genera condiciones de emisiones contaminantes a la atmósfera, de descarga al drenaje de residuos o de aguas contaminadas, o que su actividad en general ponga en riesgo, en este caso, a la colectividad que vive circundante a ella. Bueno, bajo la figura del interés jurídico en el amparo, existían las posibilidades de que, por ejemplo, los vecinos, los colindantes de la construcción de esa empresa, pudiesen, en este caso, invocar mediante amparo la tutela de derechos frente a un juez. El juez, en su caso, iba a valorar si efectivamente habría la presencia de un agravio personal indirecto, que hubiera una acción, un riesgo de inminente realización, sobre todo no contraviniendo, no impugnando, en este caso, la construcción de la empresa o el funcionamiento de la empresa per se, sino combatiendo o contraviniendo, vamos a decirlo así, impugnando los permisos o autorizaciones que la autoridad estatal, federal o municipal le han otorgado para poder realizar su funcionamiento. El día de hoy, mediante el interés legítimo, no solamente los colindantes, sino las personas que se encuentren en este caso a la redonda, es decir, que sean colonos, miembros de ese fraccionamiento, ciudadanos que viven en este caso en las cercanías, tienen la posibilidad de deducir de manera colectiva una defensa de su esfera jurídica que se encuentra comprometida de llegar a funcionar esa empresa o esa fábrica que puede generar contaminación o afectación al medio ambiente. ¿Cuáles son los derechos que se pueden comprometer para la colectividad? El derecho a la salud, el derecho al medio ambiente adecuado, el derecho al libre tránsito, una enorme cantidad de prerrogativas que en ese momento están por vulnerarse y que mediante el amparo, ahora colectivo, el amparo vía interés legítimo, pudiesen deducirse ese tipo de protección. ¿Qué sucede en el caso de la materia ambiental? Igualmente, con el caso de los residuos, en este caso urbanos, los residuos de manejo especial, los residuos peligrosos. Bueno, durante muchos años
en las especialidades o posgrados en la materia, su servidor era sistemáticamente dado a mencionar como el ejemplo típico de vulneración de la prerrogativa o derecho al medio ambiente ese basurero a cielo abierto que ustedes ven ahí en las matas, en el tramo entre Minatitlán y Coatzacoalcos. Ese era para mí el ejemplo magnífico. Y ustedes saben perfectamente bien que no es el tema nada más de que se bote basura. El tema es que la calidad del residuo que se encuentra ahí se combina entre residuo peligroso, residuo de manejo especial y residuo sólido urbano, que potencialmente representa un gran riesgo, no solamente para la salud, sino por cualquier otro bien, en este caso colectivo, que se encuentra aquí en la región. ¿Qué pasaba anteriormente? Que si una persona veía ese basurero a cielo abierto, decía, oiga, eso está contraviniendo mi derecho al medio ambiente adecuado. Nada más faltaba que ustedes se fueran al amparo para que un juez de distrito les dijera, efectivamente, nada más que acredítame tu agravio personal y directo. ¿En qué te afecta a ti de manera personal y directa? ¿No? ¿Tienes escrituras? ¿Eres el dueño de los predios colindantes? ¿Tienes algún agravio que a ti te genere de manera personal y directa? No, pero me afecta porque yo cada vez que paso tengo olores fétidos, se afecta en este caso, puede afectarse mi salud, y son situaciones de riesgo en las cuales a lo mejor mediante un polvorín puede explotar, en este caso la materia prima. Acuérdense que las basuras generan un gas que se llama metano y que eventualmente puede ser explosivo, y otra serie de cosas. Bueno, mediante la composición anterior del amparo era imposible acceder a estos medios de tutela. Ahora ya se pueden hacer, porque es cosa de que ustedes acrediten vía interés legítimo la afectación a la esfera de derechos inminente, presente o pasada, para que ustedes inmediatamente le pueden hacer valer al juez esta necesidad de defensa para que tome las medidas necesarias, pertinentes, y el daño o el riesgo potencial que esto genera evidentemente pueda desaparecer. Y el último ejemplo que les pongo en materia de derecho del consumidor, seguramente ustedes conocen que la frontera sur de nuestro país es un puente maravilloso para el tráfico de medicina pirata, es decir, medicamentos que bueno fuera que fueran genéricos. No, ahora es medicina pirata, es decir, sustancias o productos de dudosa procedencia que no nada más pueden generar el efecto de que se potencialicen, sino que la propia sustancia desconocida puede generar situaciones de grave daño a la salud, si no es que la muerte. ¿Qué sucede con el derecho al consumidor? Basta y sobra que una persona sepa que en tal farmacia están vendiendo medicina de dudosa calidad o de dudosa procedencia, para que ustedes en este caso tengan la posibilidad, mediante este tipo de mecanismos, de vía interés legítimo, pedirle al juez, primero, que establezca una medida precautoria suspendiendo o clausurando esa farmacia hasta que acredite que la venta de la medicina o el producto que está vendiendo es de legal procedencia, que es un producto cierto, es un producto que ha sido comprado de acuerdo a los estándares de la norma sanitaria, etcétera, y de acuerdo a las reglas de los laboratorios y las reglas en materia de farmacología. En el pasado, con el juicio de amparo antes de la reforma, si ustedes intentaban un mecanismo de naturaleza, les iba a decir el juez, acredítame la existencia de agravio personal y directo. ¿Cuál podría ser una forma de acreditarlo? O que ya la persona estuviera en el hospital o que ya se hubiera muerto. ¿Por qué? Porque ya había consumido en este caso el medicamento. Entonces, bajo esos elementos, me parece que ha sido un paso importante que se ha dado mediante la ley de amparo al abrir la legitimación hacia lo que se conoce como el interés legítimo, repito, para proteger la esfera jurídica individual o colectiva en temas de los derechos de segunda, tercera o cuarta generación, como son los derechos ambientales, urbanísticos, del consumo, de patrimonio histórico, natural y cultural, etc. Solamente lo voy a dejar ahí para no extenderme más. El siguiente tema de la ley de amparo, tiene que ver con la idea, vamos a llamarlo así, o el concepto de la autoridad responsable. Durante mucho tiempo, el amparo fue
altamente tecnificado, muy formalista, bastante abstracto. Tanto es así que dejó de lado muchísimas situaciones de la realidad que, no obstante traducirse en importantes y serias afectaciones a los derechos, llamados garantías individuales, por esa construcción que realizaban los tribunales, no se permitía ir al fondo, ir a la esencia o sustancia que representaba, primero, quién había producido el daño, y segundo, objetivamente hablando, cómo se podían vulnerar los derechos humanos. Los que han litigado en amparo, las personas que estén muy vinculadas a los temas de la justicia, no me van a dejar mentir que durante muchas décadas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia, dejó a cualquier cantidad de órganos del Estado fuera del concepto de autoridad responsable. Por ejemplo, órganos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos, etc., no eran considerados autoridad para efectos de amparo. Incluso, recientemente, la propia Corte ha llegado a dar virajes, a veces no tan afortunados, en donde esa, vamos a decirlo, vacilación o duda que va teniendo en calificar un órgano como autoridad o no para efectos de amparo, lo único que ha traducido es generar situaciones a veces de afectación irreparable en los ciudadanos. Y un ejemplo que traigo hoy a colación, que ustedes seguramente lo saben, es el caso de la Comisión Federal de Electricidad, un organismo público descentralizado del gobierno federal. Hasta hace aproximadamente 10-12 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un giro importantísimo al considerar a la CFE como autoridad para efectos de amparo ante los cortes injustificados de luz. Decía la Suprema Corte, es un acto imperativo, unilateral y coercitivo que transforma negativamente la situación jurídica del quejoso y que por lo tanto es necesario, ¿verdad?, darle ese carácter para restituir íntegramente la prerrogativa violada. Hasta hace algunos meses, ¿verdad?, ese criterio prevaleció, en este caso con una perspectiva garantista. Pero, oh sorpresa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los últimos resolutivos dados el año pasado, a finales del año pasado, ha vuelto a la interpretación que dio en los años 50, 60 y 70 del siglo XX, diciendo que la Comisión Federal de Electricidad no puede tener el carácter de autoridad responsable porque se encuentra en una situación de igualdad frente al usuario, frente en este caso al consumidor, que contrata con ella la prestación del servicio público de energía eléctrica. Por lo tanto, el corte del suministro de energía no es un tema de autoridad, es un tema contractual que se va a reconducir a un interés entre el usuario y el órgano público descentralizado que tienen que resolver ellos mismos. Esto es importante que lo mencione porque habría que hacernos una pregunta fundamental. ¿El derecho que tenemos los ciudadanos a la energía eléctrica será un derecho humano? ¿Qué piensan ustedes? En una discusión con un magistrado de circuito ortodoxo, ¿verdad?, ya con muchos años, etcétera, me decía, el ser humano puede vivir con velas, ¿no? ¿Cómo va a ser un derecho humano el servicio público de energía eléctrica? Señores, la sociedad evoluciona, la sociedad se vuelve dinámica, y yo les pregunto a ustedes, hablando del tema de la dignidad, hablando del tema del mínimo vital, ¿a qué se reconduce la energía eléctrica? ¿Que no es un satisfactor de vida? Por supuesto que sí. Y por lo tanto, esta concepción de tener a una autoridad, en este caso, con esa argumentación de que esté en el mismo nivel del particular y que por lo tanto no procede amparo porque es una situación contractual, me parece que es totalmente equivocado. Bueno, efectivamente esto ha sido ya superado a partir de la reforma en amparo, porque no solamente se van a tener a colación entidades públicas que puedan proferir un agravio directo o indirecto en la esfera jurídica, sino que incluso la propia ley de amparo llega a regular de manera muy parca, de manera muy genérica, pero abre la puerta para esto,
lo que algunos autores, entre ellos el maestro Ignacio Burgoa y otros más, tan solo de oír la terminología prácticamente se volverían a morir, y que es el amparo en contra de actos de particulares. Así como se los digo, el amparo en contra de actos de particulares. ¿Y por qué digo que se volvería a morir? Porque para Burgoa, por ejemplo, sería impensable que el juicio de amparo fuera dirigido a combatir un acto de un particular. Siempre se construyó la idea de la garantía individual a partir de esta relación de subordinación del gobernante con el gobernado, que era el único que podía afectar garantías individuales bajo esa teoría o bajo ese paradigma. Hoy les digo lo contrario. Tanto puede afectar un derecho humano el poder público como lo puede afectar un particular. No pensemos necesariamente en la persona física de carne y hueso. Pensemos en las transnacionales, pensamos en las organizaciones sociales, pensemos en los sindicatos, pensemos en todas las corporaciones que en un momento dado acarrean la dinámica social y que pueden, y de hecho están produciendo daños a veces de imposible reparación en los ciudadanos, particular o colectivamente hablando. ¿Cuántas empresas transnacionales no han violentado derechos humanos, por ejemplo, de no discriminación? ¿Cuántas transnacionales o poderes económicos no han violentado los derechos a la intimidad cuando espían y llegan en un momento dado a vulnerar los datos de carácter personal o sensible de las personas? Y estas situaciones no son un tema que México se haya inventado, son situaciones que en el derecho comparado es perfectamente normal que existan procesos de amparo en contra de actos de particulares. ¿Qué dice la ley? Bueno, la ley no es muy clara, deja abierta la puerta y dice, bueno, los particulares podrán ser equiparados o asimilados a la autoridad, ¿verdad?, cuando las funciones que desarrollen tengan una contemplación o sustento en la norma jurídica. La pregunta es, ¿qué quiso decir el legislador? ¿No? ¿Va a proceder el amparo contra un acto de particular que sea un concesionario público, por ejemplo? Un concesionario público, como ustedes lo saben, es un privado que realiza tareas que en principio le corresponde realizar al Estado. ¿Va a proceder el amparo contra una cadena transnacional? ¿Va a proceder el amparo contra un particular con funciones de relevancia pública? Pregunto a ustedes, ¿saben ustedes qué es el buró de crédito? ¿Lo conocen? ¿No les suena muy familiar? El buró de crédito es una organización público-privada. Privada. Y está en la vida de todos nosotros. Basta y sobra que dejemos de pagar una mugrosa factura de celular para que estemos en el buró de crédito. La pregunta es, ¿qué ese tipo de organizaciones en su actuar cotidiano o con sus omisiones no pueden violar derechos humanos? Yo nada más les pongo un caso trágico que llegué a vivir en Jalapa. Una persona tiene las condiciones normativas y los requisitos idóneos para hacerse de la casa de interés social que había anhelado durante 20 o 30 años. Piden informes Infonavit o la institución de financiamiento al buró de crédito, y el buró de crédito no había cancelado el finiquito de una deuda que ya había pagado desde hace 20 años. Y pierde la oportunidad de podérsele asignar o adjudicar una casa de interés social. ¿Cómo combatimos ese acto del buró de crédito? Por el derecho de petición, o sea, de un particular a otro particular, le vamos a decir, con fundamento en el artículo 8º. No, señores, aquí es cuando se hace necesaria la necesidad de un instrumento implacable para poder en un momento dado proteger un derecho o el riesgo o amenaza que se haga sobre él, y que obviamente evitemos que se generen situaciones de imposible reparación. Por eso la nueva ley de amparo habla de la posibilidad del amparo contra actos de particulares. Ya será la jurisprudencia, ya será la doctrina la encargada de delimitar qué tipo de particulares, o incluso, y esta es la teoría a la que yo me adapto, hay que analizar el caso concreto para ver si ese acto, ¿verdad?, puede tener tal daño, puede tener tal riesgo de laceración de derechos que pueda ser equiparado a un acto de autoridad en su faceta de imperativo, unilateral y coercitivo. Entonces el amparo contra actos de particulares ahí está contemplado, y vamos a esperar
cómo se establecería su desarrollo interpretativo y su desarrollo doctrinal. El siguiente tema de la ley de amparo tiene que ver con la suspensión del acto reclamado. En la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, lo que se conocen como las medidas cautelares representan la columna vertebral, representan prácticamente la parte más sensible, pero más efectiva de esa tutela. ¿Cuántos y tantos abogados postulantes o expertos, especialistas en derecho, tienen en sus despachos enormes cantidades de expedientes o de juicios de amparo que han ganado, incluso algunos encuadrados ahí muy bonitos, pero que a la hora de darle la razón al juez ya no pudieron hacer reintegrable o ya no pudieron hacer resarcible el derecho que se reclamaba violado? Es decir, ganaron perdiendo. ¿Cuántos? Creo que prácticamente todos los que en algún momento nos hemos dedicado al litigio hemos tenido la posibilidad de decirles: miren, gané el amparo, pero el derecho ya no se pudo restituir. El alma para la tutela efectiva de los derechos fundamentales humanos son las medidas cautelares. Y aquí va una primera crítica a lo que contempla la ley de amparo, porque la ley de amparo, en lugar de tratar en un capítulo específico de las medidas cautelares en el amparo, sigue diciendo la usanza tradicional de la suspensión del acto reclamado. Es un término anacrónico, un término obsoleto, que poco o nada nos dice con relación a este nuevo paradigma que el juez de amparo debe de adoptar, que es el de poder decretar, de acuerdo a la circunstancia o casuística de los acontecimientos, poder decretar la medida cautelar que considere necesaria. ¿Para qué? Para mantener o preservar la materia del juicio, para evitar que el derecho humano se torne de imposible reparación, o vamos, para tratar de que en todo momento la persona que haya sido violentada o vulnerada en el derecho pueda tener, en este caso, su goce a partir de su resarcimiento íntegro, si es que se le da la razón y si es que el juez llega a decretarle el amparo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, que las medidas cautelares, bajo una teoría general, deben de permitirle al juez de amparo no solamente una suspensión del acto, que sería una actitud negativa, que ordene que las cosas se mantengan en el estado que están, que por ejemplo si hay una suspensión contra un orden de aprehensión, que no se ejecute. No, la suspensión del acto reclamado debe de verse en una perspectiva de medidas cautelares más amplias. Incluso, ojo con lo que les voy a decir, incluso el juez de amparo tiene ahora la posibilidad, para mantener la materia de juicio, de ordenar medidas cautelares de naturaleza positiva o restitutoria. Ojo con lo que les estoy diciendo. Y esto es importante porque, al menos en el paradigma anterior, la suspensión del acto reclamado solamente se circunscribía a eso, a suspender, a evitar que se ejecutaran los actos. Ahora no. Ahora, para mantener viva la materia del juicio, existe la posibilidad de que el juez de amparo decrete medidas cautelares restitutorias o positivas en función de cada caso concreto. Un ejemplo: ¿qué sucede cuando una persona, un buen día, que se dedica al comercio, tiene la visita de inspectores de comercio o de salud o de medio ambiente y le clausuran, en este caso, la tienda, porque dicen que en ese lugar se está vendiendo bebidas alcohólicas adulteradas? La persona se ampara, ¿verdad?, y dice, como base de su argumento: en ningún momento, ¿verdad?, me fue exhibida una orden de autoridad competente, puede ser una autoridad administrativa, por ejemplo, que fundara y motivara primero la visita de verificación y desde luego la clausura temporal, parcial o total, de mi establecimiento. ¿Qué pasaría si estuviéramos en la idea del amparo anterior? O sea, ¿cómo se regía el amparo antes de la reforma? Bueno, lo que diría el juez de distrito es: niego la suspensión, ¿verdad? Porque, primero, el tema de la venta de bebidas alcohólicas o del funcionamiento de establecimientos que se dedican a espectáculos, ¿verdad?, dudosos, es un asunto de interés público. Por lo tanto, yo no puedo
conceder la suspensión para que su sujeto, ¿verdad?, pueda gozar provisionalmente del derecho. El día de hoy, en un análisis casuístico, el juez de amparo tiene que hacer un ejercicio ponderativo a partir de una figura que se incorpora en el 107 que se llama la apariencia del buen derecho. Es decir, hagan de cuenta que el juez hace un análisis de probabilidad. El juez de amparo llega a examinar la situación y puede llegar a concluir con las evidencias, con los medios de convicción específicos, que es necesario en ese momento adelantar, en este caso, un amparo provisional, es decir, darle la razón momentánea para efecto de que si no se llega a establecer esa medida cautelar, el efecto del amparo, ¿verdad?, a lo mejor ya no consiste o ya no tiene la posibilidad de resarcir o de reintegrar la situación jurídica antes de que se produzca la violación. En el caso del comercio que les estoy hablando, ¿qué pasó si evidentemente se le acusa de vender bebidas alcohólicas adulteradas, pero nunca fue presentada una orden escrita de autoridad competente, fundada y motivada? Pues es evidente que es un acto arbitrario, es evidente que el juez, inclusive haciendo la ponderación con el interés público, el interés social, él tiene bajo la apariencia del buen derecho la posibilidad de decretar la suspensión del acto reclamado como una medida cautelar consistente en restituir provisionalmente al quejoso la posibilidad de que se abra su establecimiento, de que siga funcionando, hasta en tanto no se demuestre que él efectivamente vende bebidas adulteradas. Es solamente un ejemplo de lo que podemos ahora exigir o lo que podemos invocar en este tema o apartado de la suspensión, porque vuelvo a repetir, el alma de los derechos humanos, de su tutela efectiva, son las medidas cautelares. ¿Ya para qué sirve que ganemos un amparo que nos dé la razón al juez si el derecho no se pudo restituir? No tiene absolutamente ningún sentido y me parece que eso solamente contribuiría a ir generando mayor desconcierto, mayor desconfianza en estas instituciones por excelencia de protección de los derechos. El otro tema de la suspensión, cuando hablo yo de la apariencia del buen derecho, ¿verdad?, este análisis provisional o probabilístico que realiza el juez con las evidencias para otorgar una protección provisional, también tiene que ver con aquello que la nueva ley de amparo llega a señalar como causales o como hipótesis en donde no se otorgará la suspensión del acto reclamado. Y hace un listado de situaciones o de materias en donde dice, por ejemplo, que no ha lugar la suspensión cuando se trate de procedimientos contemplados en la ley de extinción de dominio, cuando se trate de concesionarios de bienes o servicios públicos, de manos particulares, etc. Esta situación contenida en la ley debe de leerse en el contexto del bloque de constitucionalidad que ya les he señalado anteriormente, porque me parece que, aún con la prohibición de la nueva ley de amparo, el juez de distrito o el tribunal colegiado deberá hacer una ponderación a la luz de la Constitución, y no importa que sea concesionario de un bien público, no importa que sea un procedimiento de extinción de dominio, si el caso concreto amerita salvaguardar la materia del juicio, puede y debe decretar la medida cautelar. Alguien diría, es que lo prohíbe la ley. Sí, pero la Constitución y los tratados están por encima de la ley y están por encima de la propia normatividad secundaria. Siguiente tema. Cuando hablamos nosotros entonces de la ley de amparo, tendríamos que traer a colación ahora lo que se ha denominado, para efectos de la jurisprudencia, los denominados plenos de circuito. Un problema estructural derivado de la interpretación constitucional lo constituye sin duda la unificación de los criterios bajo los cuales entendemos a la Constitución y entendemos a la ley. Una pregunta que me gusta hacerles en este apartado es, ¿saben ustedes hasta el día de hoy cuántos tribunales colegiados de circuito hay en el país? ¿Alguien sabe cuántos colegiados hay en el país? No. Hasta este momento, es decir, estamos hablando 8 de julio del año 2013, había 208 tribunales colegiados. Ese no es el problema. El problema es que los colegiados dictan jurisprudencia. Y el problema es que los colegiados
no solamente van a realizar un ejercicio interpretativo, sino que a partir de su actividad cotidiana realizan, y de hecho cada vez se incrementan con mayor, vamos a decirlo, intensidad, las contradicciones de criterios de los colegiados, no solamente de un circuito, sino de los más de 30 circuitos que existen en nuestro país. Por eso la Constitución y la nueva Ley de Amparo quieren darle una solución creando lo que se conoce como los plenos de circuito. El día 14 de junio del año 2013, les voy a pedir que lo chequen por ahí, el Consejo de la Judicatura Federal expide ya, mediante acuerdo general, la creación y funcionamiento de los plenos de circuito. Llegó a concluir que ahora, en este momento, van a iniciar funcionando 34 plenos de circuito en 26 circuitos judiciales, ¿no? 34 plenos de circuito en 26 circuitos judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Que la Ley de Amparo y la Constitución ahora intentan crear una figura intermedia entre la Suprema Corte y los tribunales colegiados, precisamente para que en un circuito específico, ya sea por materia, por especialización o de manera general, los tribunales colegiados puedan discutir en estos plenos y armonizar, estandarizar, homogeneizar sus criterios interpretativos. Descargando, se dice en la reforma, descargando con ello a la Suprema Corte de trabajo a veces burocrático de resolver contradicciones de tesis que se venían generando entre colegiados del mismo circuito o colegiados de diferentes circuitos. Algunos autores alaban la medida, otros autores tenemos bastantes dudas. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que el tema de la interpretación, y sobre todo hablando del número, estos 208 tribunales colegiados, no solamente nos lleva a generar una cada vez mayor posibilidad de interpretación legal y constitucional, sino que a mí me da la impresión de que en lugar de atender a la uniformidad interpretativa, los plenos de circuito pueden constituirse solamente en un peldaño más burocrático de un asunto que finalmente va a llegar a la Suprema Corte para resolverse en contradicción de tesis. Lo pongo así: basta y sobra que un tribunal colegiado de un circuito distinto a otro, vamos a suponer que un circuito tiene 10 tribunales colegiados, ya se pusieron de acuerdo, ya emitieron un criterio, pero basta y sobra con que otro tribunal colegiado, uno solo, de otro circuito diga lo contrario, para que el asunto finalmente se tenga que ir en contradicción de tesis a la Suprema Corte. Es decir, es una decisión provisional, es un paliativo que a lo mejor pueda servir para tratar de estandarizar esto en un circuito, pero son más de 30 circuitos. Y la interpretación de la Constitución, me parece, debe ser un asunto del cual la Suprema Corte como Tribunal Constitucional no está facultada para renunciar, ni sobre todo para delegarla a tribunales de inferior jerarquía. Entonces, solamente lo dejo mencionado porque ahora los plenos de circuito también tendrán facultades para emitir jurisprudencia, ¿verdad? Y para resolver las contradicciones de criterios que tengan, pero solamente en esa jurisdicción, solamente entre esos tribunales, y obviamente constituyendo, como dice la exposición de motivos, una etapa en donde se intenta descargar o despresurizar el trabajo de la Suprema Corte de Justicia. Menciono dos últimos puntos que a mi juicio me parecen innovaciones a la Ley de Amparo. Uno es la declaratoria general de inconstitucionalidad y otro es el tema de la ejecución de la sentencia de amparo. Todos nosotros durante muchísimos años aprendimos que un principio bajo el cual se regía el juicio de amparo era la fórmula Otero o principio de relatividad de la sentencia de amparo. ¿Qué quiere decir la fórmula Otero? Que el amparo solamente protege al quejoso o al agraviado que lo haya interpuesto sin que el juez en este caso concrete hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad del acto reclamado que pueda favorecer a otros sujetos que no interpusieron el amparo. Mediante la fórmula Otero, sencillo:
el amparo solamente protege al quejoso que lo haya interpuesto. La fórmula Otero, que vino funcionando prácticamente desde el inicio del amparo, a mi juicio viola 3 principios del Estado constitucional y democrático. 1. Viola el principio de supremacía constitucional. ¿Por qué? Porque aceptar que mediante la fórmula Otero una norma que ya ha sido declarada inconstitucional siga vigente es tanto como decir que la Constitución no es tan suprema como se dice. ¿Por qué? Porque permite o alimenta que existan normas debajo de ella que la contradigan o que la vulneren y que sigan aplicándose con toda su fuerza normativa. Segundo principio, el principio de la igualdad material también viola la fórmula Otero. Existen condiciones, existen circunstancias o existen elementos mediante los cuales algún sector de la población tenga la posibilidad económica, la posibilidad profesional, la posibilidad material para poder defenderse de los actos de autoridad y por lo tanto interponer mecanismos de defensa como el amparo. Pero existe también una enorme cantidad de sujetos, de población sobre todo de sectores vulnerables, que no tienen los medios o no tienen la condición ni siquiera para poder contratar los servicios de un abogado para defenderse de esos actos arbitrarios. La pregunta es, si les afecta de igual manera a unos y a otros el acto reclamado, ¿por qué solamente el juez de amparo va a proteger? ¿Por qué solamente el juez de amparo le va a dar la razón o desaplicar la aplicación de la norma a los que sí pudieron interponer la demanda y a todos los otros que están en una situación similar? ¿Por qué les aplica a rajatabla? Les permite que se les, en este caso, aplique la norma con toda su fuerza y consecuencias legales. Principio de igualdad material se viola con la fórmula Otero. Y el tercero, se viola el principio de regularidad constitucional. A todos nosotros nos enseñaron que el orden jurídico debe de ser un conjunto de normas, principios, elementos sistemáticamente interconectados y con una congruencia lógica y cronológica. La pregunta que yo les hago en este punto es, ¿tienen ustedes idea o tendrán los jueces idea cuántas normas han sido declaradas inconstitucionales mediante los amparos que se han promovido a lo largo de la historia? Bueno, creo que la pregunta puede responderse con un no, no tenemos idea. Pero ¿qué les parece que todas esas normas que ya han sido declaradas inconstitucionales mediante el principio de relatividad de la sentencia o fórmula Otero siguen el día de hoy perfectamente en vigor? ¿Siguen en vigencia? ¿Ustedes saben la distorsión que genera el ordenamiento jurídico en donde conviven o coexisten normas jurídicas constitucionales con normas jurídicas inconstitucionales? Y estas antinomias, estas incoherencias, estas faltas de estructuración sistemática del ordenamiento están trastornando muchos procesos de toma de decisiones, sobre todo en el caso de los jueces o de los operadores jurídicos. La reforma en materia de amparo incorpora una sentida necesidad que ya se venía manejando en el derecho comparado, que es la declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Es un tema nuevo? ¿Es un tema novedoso? ¿Es un tema de reciente incorporación en México? No. Solamente hagamos memoria. En 1994, el 31 de diciembre, se promulga la reforma que estableció el presidente Ernesto Zedillo al Congreso de la Unión para reformar el Poder Judicial de la Federación e incorporar 2 mecanismos de tutela constitucional: las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad en el artículo 105, fracción primera y fracción segunda de la Constitución. ¿Cuál es la novedad? Que esos 2 procedimientos que van directamente a cuestionar, entre otros aspectos, normas jurídicas, le van a permitir a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, ¿verdad?, en un solo caso, basta y sobra que se dé un solo caso en controversia o acción de inconstitucionalidad, que se declare la inconstitucionalidad de la norma impugnada, un solo caso, para que de llegar a obtenerse 8 de los 11 votos de los ministros, esa norma se expulse con efectos generales del ordenamiento, o mejor dicho, que se aplique la declaratoria general de invalidez. Pregunto yo,
¿El tema incorporado en la nueva ley de amparo es un tema nuevo? No, ya venía funcionando desde el año de 1994. Es decir, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en México ya funciona desde aquel tiempo en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. ¿A qué equivale la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? A que la norma sea derogada, a que la norma se le prive de validez, pero no por el órgano que le expidió, ojo, sino por un tribunal constitucional como es la Suprema Corte de Justicia. Por eso Hans Kelsen, que es uno de los principales creadores del Tribunal Constitucional, lo cataloga, lo adjetiva como un legislador negativo. ¿Por qué legislador negativo? Porque lo que está haciendo a la hora de sentenciar que una norma viola la Constitución es expulsarla del ordenamiento jurídico. Y al expulsarla, pues está legislando. Es decir, esa sentencia equivale a un decreto de abrogación o derogación de la norma que está infringiendo o vulnerando la Constitución. ¿Es nuevo entonces el tema? No, no es nuevo. ¿Qué cosa es? No voy a decir lo novedoso, sino lo cuestionable. En el amparo ahora hay la posibilidad de que una norma jurídica que controvertamos o que impugnemos pueda ser declarada inconstitucional con efectos erga omnes, con efectos generales. ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es el comentario o observación? Que el legislador, y el legislador constitucional, no solamente el legislador secundario, se inventa un procedimiento administrativo, así lo voy a decir, se inventa un procedimiento administrativo en el cual prácticamente la posibilidad real de que una norma jurídica impugnada por el ciudadano de a pie, el gobernado, pueda ser expulsada, es una posibilidad sumamente remota. ¿Cuál es el procedimiento? Para el caso de la Suprema Corte, en el segundo amparo indirecto de revisión del cual conozca de la inconstitucionalidad de una norma, podrá abrir el procedimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad haciendo lo siguiente: emplaza a la autoridad emisora de la norma para que en 90 días, ojo, pueda salvar la inconstitucionalidad. ¿Cómo la puede salvar? Derogando la norma, ¿verdad?, o modificándola a efecto de hacerla acorde con la Constitución. De no hacerlo en esos 90 días, la Suprema Corte en pleno, por el voto de los 8 de los 11 ministros, podrá hacer la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y expulsar la norma del ordenamiento jurídico. En el caso de los tribunales colegiados o los plenos de circuito, cuando se constituya jurisprudencia por reiteración, los 5 casos, 5 ejecutorias no interrumpidas por ningún en contrario, ¿verdad?, resueltas en un mismo sentido, le van a permitir a los plenos de circuito turnar el asunto al presidente de la Corte para los mismos efectos, es decir, para que notifique a la autoridad emisora de la norma que tiene 90 días para derogar, abrogar la norma o subsanar el vicio de inconstitucionalidad, o si no lo hace, en pleno, la Corte, por 8 de los 11 ministros, 8 votos, podrá proceder a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Ya lo dije en Coatzacoalcos hace algunos días cuando vine a dar la conferencia. Esa regulación de la Declaratoria General constituye, a mi juicio, una falta de respeto al Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Si en el mundo sabemos que un tribunal constitucional se caracteriza por ser un legislador negativo, que basta y sobra con que él dictamine que la norma es inconstitucional para que tenga efectos de invalidez erga omnes, ¿por qué el legislador constitucional y el del legislador secundario lo meten en una camisa de fuerza al Tribunal Constitucional o a los tribunales colegiados para instaurar un procedimiento ocioso, innecesario, inútil, en donde va a declarar lo que ya declaró? No sé si se entienda. Si la Suprema Corte en el segundo amparo indirecto de revisión ya dijo que es inconstitucional, la norma se tiene que ir. Si ya se declaró jurisprudencia por reiteración en los colegiados o plenos de circuito, la norma se tiene que ir. ¿Para qué un procedimiento administrativo de esta naturaleza? Peor aún, y esta es la parte más cruda, ¿qué pasa si la autoridad emisora de la norma reforma la disposición
pero no salva el vicio de inconstitucionalidad. Alguien diría, no, pues la Corte se tiene que ir al Pleno para expulsarla. Ya no. Tendrían que interponerse otros amparos y provocar de nuevo, ¿verdad?, el asunto que llegue a la Corte para que se vuelvan a generar este tipo de procedimientos. Entonces, ¿por qué en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad un solo asunto resuelto por la Corte puede hacer que la norma se vaya del ordenamiento? ¿Y por qué en el amparo nos sometemos a todo este camino tortuoso en donde, repito, el Poder Judicial de la Federación tiene un papel relevante para decidir, para establecer por él mismo cuándo una norma se tiene que ir del ordenamiento jurídico? ¿Y cuándo se va a ir? Yo no diría el segundo amparo indirecto a revisión, basta y sobra con que se dé uno, pero vamos a ser conservadores. A lo mejor puede ser 2 o pueden ser 3, pero de ahí iniciar un procedimiento administrativo que no sabemos a dónde va a concluir, me parece que es una situación no solamente ociosa y inútil, sino también peligrosa. Y alguien diría, oiga, ¿y por qué peligrosa? Fíjense bien, que yo en una de las salas, como ministro de la Corte, resuelva en el segundo amparo indirecto de revisión que la norma viola la Constitución. Después me echo mi cabildeo político, empiezo a generar ciertas expectativas o comunicación con actores del gobierno en los 3 niveles, y voy al Pleno como ministro y me desdigo, me contradigo, digo, no, ya no, ahora considero que es constitucional. En la sala dije que era inconstitucional y ahora voy allá a decir que es constitucional. Ese tipo de juegos perversos me parece que no se pueden permitir, porque para eso se le da la investidura al Poder Judicial en tanto decisión colegiada. Tampoco va a ser una decisión que solamente se la atribuyamos a un solo actor operador público. ¿Okay? Termino diciendo el tema de la ejecución de la sentencia de amparo. Es muy importante para estos efectos que tengamos como idea rectora que en el ámbito del cumplimiento y de la ejecución hubo un cambio muy pequeñito, pero es un cambio muy trascendente. Aquí hay que distinguir 2 importantes situaciones: el cumplimiento, ojo, el cumplimiento, y por el otro lado la ejecución. Cuando hablamos nosotros del cumplimiento, es importante tratar de traer a colación el elemento estructural bajo el cual se encontraba regulada la responsabilidad de los funcionarios que no acataban o que no obedecían estos mandatos de autoridad judicial para resarcir el derecho violentado. El cumplimiento, ¿verdad?, puede ser en este caso atribuido en 2 importantes perspectivas, que es el cumplimiento inexcusable, ¿verdad?, que todos nosotros seguramente lo hemos llegado a vivir, y por supuesto en el cumplimiento inexcusable establecer todos estos elementos de gravedad o de delicadeza en donde el Poder Judicial de la Federación a través de la Corte pueden aplicar disposiciones establecidas en el propio artículo 107 para separar del cargo al funcionario responsable y consignarlo ante un juez de distrito. Este procedimiento me parece que no tiene mayor problema porque ya lo hemos conocido, pero ahora hay que diferenciar, porque ya no hablamos de un incidente de inejecución de sentencia o un incidente de incumplimiento, hablamos de un procedimiento de inejecución de sentencia que debe de ser tratado bajo esta diferenciación entre el incumplimiento inexcusable y otro aspecto que se encontraba perfectamente combinado o mezclado ahí, que es el de la repetición del acto reclamado. Y aquí tenemos que hacer la distinción. Anteriormente tenían un trato semejante y el día de hoy ustedes pueden observar que se trata de 2 situaciones totalmente distintas, incluso en el tratamiento procedimental. Porque la repetición del acto reclamado, en este caso, la vía, en este caso que plantea la Constitución y la ley, es que el juez de amparo, en este caso tribunales colegiados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la comisión de la repetición de ese acto reclamado, deben de darle vista al Ministerio Público para que en atributo, en ejercicio de sus funciones constitucionales, pues evidentemente proceda conforme a derecho. ¿Qué será esto? Bueno, pues que integre una indagatoria y que en su caso advierta si hay elementos o no
para poder consignar al funcionario y que se le pueda, en su caso, someter a juicio. Ahora podemos distinguir esas dos situaciones, lo que es el incumplimiento inexcusable, ¿verdad? Y lo que es, en este caso, la repetición del acto reclamado. En un principio se separa del cargo a la autoridad, se consigna ante juez de distrito, y en el otro, evidentemente, el juez de amparo le tiene que dar vista al Ministerio Público para que él proceda en ejercicio de sus funciones constitucionales. Son cuestiones nimias, son cuestiones aparentemente sutiles, pero me parece que involucran una gran importancia, porque todos nosotros aquí seguramente hemos batallado de una manera bastante frecuente con los temas del cumplimiento, con los temas de la ejecución de las sentencias de amparo, y en más de una ocasión seguramente hemos estado insistiendo ante la justicia que la autoridad responsable no ha cumplido, ha desacatado inexcusablemente el proveído del juez, o incluso que se empeña en reiteradamente seguir emitiendo actos reclamados en afectación mayor a los derechos humanos. La otra cuestión del cumplimiento, como decía al principio, es este elemento novedoso que contempla la nueva ley de amparo, que es el de la transacción. Es decir, el cumplimiento sustituto que tanto se había teorizado y había sido objeto de la jurisprudencia, ahora puede ser objeto de un convenio en sede judicial. Es decir, las partes, en este caso contendientes en el amparo, pueden llegar a elaborar un convenio estableciendo, en este caso, la manera de poder reintegrar o resarcir el derecho violado, sancionado por el juez, en este caso este convenio, y por supuesto con la vigilancia de la autoridad judicial de que no se comprometan situaciones que deriven de una violentación de las disposiciones constitucionales y legales, y evidentemente tratando de darle otra salida, una salida totalmente más factible a los litigios que el solo hecho de contemplar un cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, que poco se decía en qué consistía y que muchas veces provocó enorme cantidad de problemas para los jueces y las partes en cómo hacerlo efectivo. Ahora plantea la ley de amparo una nueva salida, que sería en este caso la transacción, establecer un convenio sancionado en sede judicial en donde se tengan que observar que se han cumplido, que se han resarcido, reintegrado esos derechos, en este caso aparentemente vulnerados, y que evidentemente garanticen un restablecimiento del orden constitucional y la vigencia de los derechos humanos. Una última valoración de todo esto que les he dicho, para quedar a sus órdenes si hay preguntas o respuestas. La ley de amparo llegó tarde. Acuérdense ustedes que les hablé de que la reforma constitucional fue en 2011, en junio, y llega a ser expedida hasta abril, el 2 de abril de 2013. Curiosamente, la ley de amparo es una ley que conserva toda la estructura o esqueleto de la ley anterior. Esto ha llevado a que muchos sectores de la doctrina lleguen a catalogar una enorme cantidad de preceptos como inconvencionales o inconstitucionales. Es decir, son preceptos que a la luz de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, pueden llegar a violentar o a transgredir enormemente no solamente el derecho en pugna, sino otros derechos accesorios. Y solamente les voy a dejar un ejemplo para que lo puedan reflexionar y decir al final de cuentas qué valoración tienen de la ley de amparo. Si hablamos de que los derechos humanos le generan un paradigma al Estado más garantista, de mayor protección efectiva, etc., ¿qué cosa justifica, por ejemplo, que la anterior ley de amparo tuviese, en este caso, menores causales de improcedencia que la ley actual? La ley actual, ¿verdad?, como ustedes lo pueden observar, establece 23 causales de improcedencia, a diferencia de la anterior que solamente tenía 17, y tan solo esto puede generar una enorme preocupación para los abogados o las personas que litigamos en amparo, porque entonces ¿de qué se trata? De abrir la vía para que el amparo pueda ser un recurso efectivo, o de cerrar la vía a través de estos tecnicismos, aspectos formalistas en los cuales la justicia de amparo todavía sigue siendo inaccesible para el ciudadano por estas situaciones, al menos como el ejemplo que mencioné de las causales de improcedencia.
¿Por qué? Porque es un obstáculo a la justicia de amparo en las causales de improcedencia. Porque ni más ni menos, ustedes saben perfectamente bien que las causales de improcedencia son asunto de orden público y se estudian preferentemente antes de entrar al análisis de fondo de los asuntos. Esto quiere decir que si hay una causal de improcedencia que se puede invocar, el juicio tiene que desecharse o sobreseerse sin entrar al fondo y resolver la cuestión efectivamente planteada. Hasta aquí lo voy a dejar. Creo que podemos hablar de muchos temas que concernen la ley, pero me conformo con que se haya comprendido una panorámica muy amplia, muy genérica de la nueva ley de amparo, y por supuesto, como siempre, estoy a sus órdenes para las dudas, preguntas o comentarios que quieran formular. Les agradezco su atención. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que hable hoy. Doctor, esta pregunta es nada más una cuestión de opinión propia, ¿verdad? Entonces, para usted, esta nueva ley de amparo, que fue apenas aprobada en el 2013, ¿considera usted que es más benéfica que la anterior? Fíjense que desde que se dio la reforma constitucional en materia de amparo en 2011 y antes de la reforma, llegué a observar en varios encuentros que tuvimos de manera permanente con jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, que intitulaban a muchas de sus ponencias, fíjense bien, hablo de antes de la reforma de 2011, Amparo contra la ley de amparo. ¿Cuál era la percepción de los jueces del Poder Judicial de la Federación antes de 2011? Que la propia ley, que tenía una antigüedad desde 1936, ya cubría en muy poco las expectativas de la tutela efectiva de los derechos humanos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que 11 años, ¿verdad?, en donde se elaboró un proyecto de nueva ley de amparo de la Suprema Corte y que después finalmente fue aprobada por el Congreso con todos y cada uno de los vicios que entrañó la estructura semejante a la anterior ley, pues evidentemente que puede darnos ahí la sospecha, y por supuesto yo no tengo la menor duda, que reiteradamente se estarán invocando cuestiones de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la propia ley de amparo. Solamente un caso, ya puse el tema de las causales de improcedencia. Pero vayámonos al otro tema más escabroso, que es el tema de los términos procesales. Ahora lo que hace la nueva ley de amparo es establecer una casuística de para qué asuntos, bajo qué circunstancias se podrá interponer la demanda de garantías. ¿Qué cosa ha dicho la nueva ley de amparo en uno de sus transitorios? ¿Verdad? Los juicios de amparo promovidos antes de la expedición de la reforma y de la ley se seguirán sustanciando de conformidad con los elementos establecidos en la nueva ley. Ustedes saben que la Constitución prohíbe en el artículo 14 la irretroactividad de la norma en perjuicio. Y al establecer términos procesales totalmente extraños, totalmente disímbolos y totalmente contradictorios, ¿verdad?, en algunas materias, me parece que lo que hizo ese artículo transitorio es inmediatamente que se llega a aprobar generar una retroactividad desfavorable para algunos sujetos que ya venían sustanciando un amparo y que a partir de la entrada en vigor de esta nueva ley, a lo mejor los términos procesales se le volvieron más complicados o incluso más inciertos, porque ahora establece una casuística que va de aproximadamente 6 o 7 hipótesis, cuando la regla general, como ustedes la saben perfectamente bien, era 30 días para normas autoaplicativas, 15 días en este caso para normas heteroaplicativas o actos de autoridad individuales o concretos. Entonces, esto es algo muy importante que a mí me da la sospecha que pudiera tener esos vicios de inconstitucionalidad, al igual que el tema de la suspensión del acto reclamado, en donde la ley prohíbe que no se considere la suspensión en tales casos, pero la Constitución y los tratados internacionales pueden dar una mejor solución de este asunto
diciendo que no necesariamente el juez va a negar la suspensión, si argumentamos adecuadamente que se está violentando un derecho de fuente constitucional o internacional que está por encima de la propia ley de amparo. Entonces, mi valoración al respecto es que es una ley bastante perfectible y sin duda tendrá que irse amoldando o amalgamando de conformidad con los criterios que emita la Suprema Corte de Justicia o el propio Poder Judicial de la Federación. Porque de lo contrario, pues es evidente que nosotros tendremos por ahí enormes cantidades de dudas e incertidumbres que la propia ley no aclara, como es el caso del amparo contra particulares o algo que omití decírselos al principio de la sesión, en donde ahora se dice que el amparo procede en contra de omisiones de la autoridad. ¿Qué omisiones? Las de hacer leyes, la omisión legislativa, ya ha dicho la Corte que no, la omisión para incidir en política pública, la omisión para hacer exigible un derecho. ¿Qué tipo de omisiones son las que para efectos de amparo van a ser posibles interponer y hacer en un momento dado posible? Entonces, creo que la valoración puede ser mixta, favorable porque ya se desarrolló la reforma de 2011, pero desfavorable porque hay temas que se tienen que revisar para efecto de armonizarlo con la Constitución y con los tratados internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos. Ese es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por acá? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? La niña quiere preguntar. Interés legítimo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Doctor, por la vigencia de la norma de amparo, ¿por qué por ejemplo un amparo directo? Se va a resolver una sentencia de amparo directo y ya se aplica la ley de nueva ley. ¿Sí? Ahí acuérdense ustedes que en la tramitología, vamos a decirlo así, situaciones que necesitan ser, bajo el principio de certeza jurídica, desahogadas bajo los principios y bajo las reglas de las disposiciones anteriores. Si un amparo está por resolverse, y este es un problema muy interesante desde el punto de vista constitucional, si un amparo está por resolverse en este momento y fue interpuesto anteriormente a la entrada en vigor de la reforma y de la ley, es evidente que la sustanciación, en este caso la cuestión procedimental, tendría que hacerse con las estipulaciones de la anterior legislación. Pero ¿qué sucede? Ojo para los abogados postulantes. El día de hoy, la Suprema Corte y los tribunales colegiados están pasando por alto una situación que a mí se me antoja delicada y grave. Y esto fue parte, se los comento como un paréntesis, de una tesis recientemente defendida por una exalumna que le tuve la oportunidad de dirigir la tesis, que se llama ¿La retroactividad de la jurisprudencia viola derechos humanos? Ojo, ¿la retroactividad de la jurisprudencia viola derechos humanos? La Corte dice que no, los colegiados dicen que no, porque le dan a la jurisprudencia un carácter interpretativo. Su servidor, a la hora de ver este tipo de situaciones, en donde ya ante un proceso en marcha, la Corte rectifica o el tribunal colegiado rectifica de criterio y lo aplica a un proceso en marcha, y si es en detrimento, si es en este caso desfavorable, me parece que habría un asunto en el cual se podría invocar en amparo directo la impugnación de esa jurisprudencia. Ojo, porque aquí estamos hablando de que en este momento no es posible sin procedente un amparo en contra de una jurisprudencia. Pero si le entendemos como una fuente del derecho, como una norma jurídica constitutiva, imagínense un criterio jurisprudencial que te lo cambia en plena etapa procedimental, te lo aplican a situaciones del pasado, generándote posibles afectaciones. ¿Es posible que la jurisprudencia viole derechos humanos si se aplica retroactivamente? Yo estoy completamente convencido que sí. Por lo tanto, habría que estar atento a ver qué criterios son los que te aplican. Y lo importante es salvaguardar que la interpretación jurisprudencial, aún rigiéndose bajo la anterior ley, este juicio de amparo directo, sea siempre en beneficio del quejoso y no aplicado de manera retroactiva en perjuicio. Sí, nadie lo ha reflexionado, y este es un tema que incluso podría generar una satanización. Oiga, ¿qué está diciendo usted?
Si esto lo hacemos todos los días, sí, nada más que ahora habría que tener cuidado. Si un criterio interpretativo lo aplicas hacia atrás en perjuicio, a mi parecer se transgrede el artículo 14 de la Constitución, que habla del principio de retroactividad de la ley. Así de sencillo. ¿Algo más? Allá, mira. A ver, doctor, una pregunta que ahorita hace poco aquí en el estado de Veracruz lo tomo como si fuera un fenómeno jurídico originado a través del poder ejecutivo. Con la extinción de la policía intermunicipal se emitió un decreto por parte del gobernador en el cual se adhería precisamente al mando único policial. Los policías, si de por sí vemos que ellos jurídicamente y constitucionalmente, considero yo, no están siendo protegidos por la Constitución, por el apartado, el artículo 123 del apartado B, todavía con eso vienen y les extinguen y les pagan, no en base a las cuestiones que han generado en su antigüedad, sino les pagan lo que en un momento determinado les quieren dar. Una liquidación. Es decir, en ese aspecto, tomando en consideración que no están constitucionalmente protegidos y viendo ahorita lo que tú comentas acerca de las garantías, principalmente de los derechos humanos, ¿sí? Ellos pudieron haber promovido un amparo respecto al actuar del gobernador. Una pregunta. Dos, sabemos que hay un principio de definitividad que tenemos que agotar. ¿Es constitucional también ese principio? Tres, en el ámbito de ya dar una reflexión, se puede también en un momento determinado irse uno al amparo por el decreto emitido por un gobernante, tomando en consideración que me puedes vulnerar ese aspecto jurídico en el cual tú estás determinando o te adhieres a un punto en el cual tampoco constitucionalmente está debidamente fundamentado, porque nada más, si sabemos bien, el artículo 21 y el artículo 115 establece que nada más hay 3 tipos de policías en la República, que es la Policía Federal, la Policía Estatal y la Policía Municipal. Entonces, ¿por qué el mando único cuando sabemos que nuestras calles andan cuidando preventivamente militares y navales? Ese es el punto que yo quisiera que tú me dieras un punto muy importante, porque creo que es un fenómeno que se está dando aquí en esta región, en Coatzacoalcos, Menetlán, Nachitán y Cozoyacaque. Gracias. Muchas gracias. Pues realmente con la explicación que nos ha dado el licenciado Luis Bonilla, me parece que queda perfectamente demostrado la enorme cantidad de madejas o enredos jurídicos que debemos ir dilucidando en torno a un factor de fondo que es la tutela de los derechos humanos. Esto es importante porque debo de hacer mención de un antecedente en donde la jurisprudencia de la Corte ha reiterado sistemáticamente que en materia de reforma constitucional y en materia de reforma procesal sí se admite la retroactividad de la ley, en este caso hacia atrás, o sea, aplicarla. No importa cómo te toque, no importa si te afecta o no. Y lo comento porque en el tema, por ejemplo, de la constitución de ese mando único, de la suscripción del convenio administrativo y de todos estos elementos que se generaron en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que habría que tener presente en todo momento es que para poder salvaguardar el tema de los derechos humanos necesitamos el instrumento idóneo para poder tender a su tutela judicial efectiva. ¿Qué es lo que en un momento dado tenemos ahí? Bueno, ustedes saben que el tratamiento que maneja la Constitución en el artículo 123, en el apartado B, es un tratamiento que, a juicio de una gran cantidad de doctrinarios y de algunos criterios por ahí al lado de los tribunales, implica una evidente inconvencionalidad. ¿Qué quiere decir? Que la propia Constitución viola tratados internacionales. Imagínense ustedes que una persona, un policía, miembro de un cuerpo de seguridad,
tratándose de cualquier procedimiento disciplinario o incluso en estos temas de la disolución, etcétera, no tiene derecho a la reinstalación, aun cuando hubiera sido declarado inocente, absuelto o libre de toda responsabilidad. ¿Qué pasa con el artículo 123 en relación con el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT o de otros más? Pues evidentemente nuestra Constitución está violando derechos humanos. ¿Qué hay que hacer aquí? Plantear, obviamente en el amparo, la invocación del bloque de convencionalidad-constitucionalidad, porque ni la propia Constitución le da una salida específica a la defensa efectiva de los derechos humanos, sino son los tratados internacionales. A lo mejor no tan solo se puede tachar el tema de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de ese acuerdo administrativo, sino ante todo el tema de que los sujetos, en este caso los policías, sí deben de tener el derecho a la reinstalación, no a lo mejor del organismo extinguido, pero sí dentro de las corporaciones de seguridad, precisamente porque no se les ha fincado responsabilidad, comisión de ilícito o procedimiento sancionador, y también, por supuesto, la garantía o derecho que ellos tienen, en este caso son acreedores, a las prestaciones y a la seguridad social, tal y como lo establecen también los pactos y tratados internacionales. Entonces, yo creo que eso por un lado. El otro elemento es el principio de definitividad. Curiosamente, la ley de amparo no dice absolutamente nada, como ya se decía en la ley anterior, de las causales o de las hipótesis para la definitividad. ¿Qué cosa entendemos? Que ahora el asunto es invocar violaciones directas de la Constitución o de las convenciones y sus protocolos adicionales. En este sentido, aquí la palabra clave es argumentar adecuadamente esa violación directa para que sea justificada la justicia de amparo y no nos vayan a desechar o a sobreseer la demanda diciendo que tú tuviste que agotar, por ejemplo, la jurisdicción contencioso administrativa para denunciar ese convenio. Y la tercera cuestión, que es el tema de si se puede uno amparar contra un decreto, contra un acuerdo administrativo, en este caso el titular del Poder Ejecutivo, federal, estatal o incluso de los propios municipios, me parece que sí, pero finalmente no descuidando el tema de invocar la Constitución o la convencionalidad a través de la argumentación de una violación directa que pueda generar situaciones en los derechos humanos de imposible reparación. Y obviamente cuando se invoque, pues evidentemente solicitar las medidas cautelares para que la materia del juicio se conserve y que también no nos apliquen este tecnicismo, formalismo, cuestión técnica, cuando se dice que el asunto o que la situación o que el juicio ha cambiado de situación jurídica o que se trata de actos consumados de manera irreparable. Entonces yo creo que esto es perfectamente posible, pero la clave está, me parece, en la manera de argumentar, y creo que aquí sí habría bastantes elementos para poder cuestionar esa medida, sobre todo pensando en que la retroactividad solamente opera en materia de reforma constitucional, en materia procesal, pero de ninguna forma en materia de derechos de carácter administrativo burocrático, como ese régimen al cual se están sosteniendo las corporaciones políticas. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes, doctor. Yo escuché y he escuchado que a partir de esta reforma constitucional que entró en abril, en la reforma más bien en amparo en 2013, se elevó a los derechos de segunda generación, los DES, los derechos económicos, sociales y culturales, también a los del medio ambiente, a un mismo nivel de exigibilidad que los que antes se denominaban de primera generación. Nada más que surge tal vez una problemática en cuanto a que derechos sociales como es el derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho tal vez a un medio ambiente sano, puedan tal vez demandarse en la vía del amparo y ganarse aquellos amparos. Pero una vez que se hayan ganado estos amparos, todo, ahora sí, lo que es la ejecución de esa sentencia se salga dentro del presupuesto del Estado. Entonces, supongamos que se vinieran ahora sí muchas sentencias
o muchas demandas ganadas a favor de DESC, y se salían del presupuesto. ¿Quedarían esas sentencias como letra muerta o qué pasaría? Es una pregunta muy interesante porque precisamente forma parte de todas estas nuevas posibilidades donde puede, en este caso, incursionar el amparo. Acuérdense ustedes que en la perspectiva histórico-constitucional, nuestros derechos económicos, sociales y culturales fueron entendidos bajo la óptica o la ideología de los derechos programáticos, es decir, derechos de realización incierta a futuro y que constituían lo que la doctrina decía que eran el coto de lo financieramente posible. Es decir, si hay dinero, si hay recursos, se harán esos derechos reales o materiales. Si no hay dinero o finanzas, en este caso adecuadas, no podrán ser realizadas. En México tuvo una evolución programática o de justificación de un régimen político que no la tuvo en otros países, por ejemplo de Europa, en donde los derechos sociales, económicos y culturales siempre fueron entendidos o catalogados como derechos prestacionales. Ahora, con esta nueva visión de los derechos humanos y de acuerdo a las reglas de su interpretación, ¿se acuerdan ustedes lo que dice el artículo primero? Los derechos humanos se van a interpretar de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Qué quiere decir? Que no podemos entender un derecho humano sin el ejercicio, sin el goce adecuado de otros derechos. Y aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el tema de los DECs, ha venido construyendo a través de tesis aisladas lo que se conoce como el derecho al mínimo vital. ¿Qué cosa es el derecho al mínimo vital? Es un conjunto de prerrogativas, en este caso, necesarias para que el individuo, individual, personal o socialmente hablando, pueda tener condiciones dignas para poder desenvolverse con libertad, con un cierto grado de desarrollo, etc. Derechos al mínimo vital, educación, salud, desarrollo, alimentación, trabajo, seguridad social, y yo agrego otro más, el derecho de acceso a la cultura. Bajo el mínimo vital, me parece que los jueces de amparo van a tener y ya tienen la posibilidad de incidir cada vez más en política pública, no necesariamente para efectos de que se materialicen puntualmente exigencias de esta naturaleza, que sí pueden comprometer los erarios o los presupuestos públicos, pero sí esas decisiones que se pueden generar hasta en el seno de la Suprema Corte para que a través de la jurisprudencia los gobiernos federal, estatal y municipal alineen sus políticas de desarrollo económico, de desarrollo social, de las prestaciones al cumplimiento irrestricto del derecho al mínimo vital. En función de eso, me parece que mediante el amparo sí pueden ser exigibles determinadas circunstancias necesarias, repito, para garantizar una calidad de vida digna. Un ejemplo, en la comunidad de Mininuma, en Guerrero, es un caso que les recomiendo mucho leer, lo pueden encontrar en Google, una juez de amparo le concede la protección de la justicia federal a una organización social que venía de la sierra de Guerrero y exigían en este caso la edificación de un hospital y por supuesto el equipamiento con equipo, material o con profesionales de la medicina. ¿Por qué? Porque era escandalosa la cifra de muertes materno-infantiles por la ausencia de un hospital o por ausencia de personal calificado en esa zona de la sierra. ¿Qué hace la juez de amparo cuando protege o cuando les otorga la protección? Ordenarle al gobernador del estado de Guerrero la modificación de su plan de desarrollo para que se construyera a la brevedad una clínica de salud en la comunidad de Mininuma con los doctores, los médicos, las personas en este caso aptas para contrarrestar ese efecto criminal y disminuir la mortalidad materno-infantil. ¿Qué sucede? Bueno, que en política pública sí hay posibilidades de incidir, a lo mejor no para el caso concreto, pero sí mediante litigio estratégico, tratar de ir generando que los gobiernos alineen sus políticas de desarrollo, no necesariamente al invento o a la creación de un programa de gobierno milagroso, sino a satisfacer los DES a partir del concepto de derecho al mínimo vital. Y el derecho al mínimo vital relacionado con una calidad de vida digna, como es el segundo caso que les comento en una
delegación en México, Distrito Federal, Iztapalapa, cuando un juez de amparo, ¿verdad?, le ordena al jefe de gobierno del Distrito Federal y al delegado la inmediata instalación e interconexión del servicio público de agua potable para un grupo de colonos que carecían del vital líquido, generándose problemas de salud, generándose problemas de contaminación, generándose problemas de grave riesgo para la propia comunidad. Es decir, se están dando las sentencias, pero habría que ir argumentando la conexión entre los DES con el mínimo vital y la calidad de vida digna para que el juez pueda darle soluciones puntuales y evidentemente tampoco incurramos en el abuso, que le digamos al juez que quiero casa, es que quiero en este caso tener garantizada el acceso a la mejor escuela. No, por ahí no va. Va por el tema del derecho al mínimo vital y hacer justiciables estos derechos de carácter prestacional. Y también lo digo, este es un tema de dinero también. Es un tema en el cual los derechos para poderse garantizar vale más que se puedan inyectar a través de políticas públicas financiadas adecuadamente que esperar a llegar a los tribunales para que un juez, a lo mejor sin conocer el estado de las finanzas, sin conocer la situación de avance programático en el techo financiero, pueda ordenar una disposición o un mandato judicial que por su propia naturaleza pueda ser incumplido, no por voluntad del funcionario, sino porque no hay los elementos financieros para poder en un momento dado una creencia. Bien. ¿Y alguien más tiene algo? Bueno, el doctor dice que si hay alguna pregunta más, pueden expresarla y él está en la mejor disposición de responderla. Y de no ser así, si no hay más preguntas, vamos a pasar a continuar con este evento, con el programa de este evento. ¿Alguna pregunta más? No. Bien, pues agradecemos a nombre del Colegio de Abogados de Minatitlán, AC, que preside el licenciado José Luis Blas Cortés, y desde luego agradecemos al respetable público que nos han acompañado esta tarde, atentos a esta tan interesante disertación sobre los aspectos relevantes de la nueva ley de amparo, que tan gentil, pero sobre todo tan abundante conocimiento nos ha impartido esta tarde el doctor Manuel Fabio Casarín León, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, desde luego de Jalapa, y ampliamente reciban nuestro reconocimiento, doctor, por su participación, y a nombre del colegio le vamos a hacer la entrega de un reconocimiento que en los términos siguientes: el Colegio de Abogados de Minatitlán, Veracruz AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Manuel Fabio Casarín León, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, por la impartición del tema la nueva ley de amparo, contribuyendo de esta manera con sus conocimientos a la formación de hombres y mujeres comprometidos con la justicia en nuestro país, desde luego en nuestro estado y en nuestra región sur del estado de Veracruz. Firman el licenciado José Luis Blas Cortés como presidente del colegio, licenciado Gabriel Vadillo García, secretario general, licenciado Alonso Chiñas Velázquez, tesorero, licenciada Claudia Ivonne Montes Vázquez, secretaria de organización. Minatitlán, Veracruz, julio 8 del 2013. Doctor, de esta manera muy sencilla, pero simbólica, doctor, queremos reconocer su presencia y sobre todo habernos impartido esta cátedra en materia de amparo en esta tarde. Y continuando con el programa de la celebración del Día del Colegio de
del Día del Abogado, el Colegio de Abogados de aquí en Minatitlán. Este es un evento más de ellos, de los otros que se han hecho también culturales y deportivos, y desde luego que estaremos haciéndoles saber algunos otros eventos que tengamos que ir llevando a cabo. Doctor, muchísimas gracias por su presencia y le ruego al público un fuerte abrazo. Amigos, aquí por la puerta aquí de su derecha para ustedes, izquierda para mí, hay servido un refresco también para que también disfruten de él ahorita como un pequeño break al término de esta conferencia. Muchas gracias. Pueden pasar por este lado.